tema de hoy que nos ocupa. Bien, estupendo. Pues nada, tenemos aquí el clasicismo, una etapa emocionante, ilusionante, llena de cambios sociales, llena de momentos históricos importantes. Yo creo que, bueno, es una etapa que rompe con el antiguo régimen y vamos a empezar a ver revoluciones, ¿no? La madre de las revoluciones es la Revolución Francesa y es esta época, ¿no? El nacimiento pues, de la enciclopedia también, como un grito de todos estos pensadores de la Ilustración, hacer y pasar verdaderamente de una sociedad teocéntrica a una sociedad pues antropocéntrica, ¿no? Iba a decir, en fin, se desarrolla pues 1780 aproximadamente a todo el siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Es el siglo de las luces, por esto que comentaba, ¿no? De un ambiente, pues, sí, ilustrativo, ¿no? Del conocimiento, de la razón, del estudio del hombre como eje vertebrador de la sociedad, ¿no? Y en arte, pues recupera lo que viene siendo las huellas que ha dejado el pasado a través de la arqueología, y lo va a recuperar y lo va a reproducir, ¿no? En gran medida y en esplendor. Siempre con deficiencias, por supuesto, porque no es el arte de la antigüedad, es un arte, por así decirlo, copiado, pero con una impronta, ¿no? Que es esta búsqueda de poner el hombre en medio de todas las cosas, ¿no? Y bueno, con la Revolución Francesa también veremos, bueno, se ve en la historia, nosotros no nos ocupa la historia de la humanidad, pero sí el contexto histórico, pues también la decadencia de Napoleón, Bonaparte, todas las revoluciones, la caída pues también de la monarquía española en manos de los franceses en 1808 y luego también de otra vez a la vuelta, ¿no? Con Fernando VII de la monarquía borbónica. Y bueno, en este contexto se sitúa el neoclasicismo. Respecto a la arquitectura neoclásica, pues ya podemos observar las siguientes características. Recupera también la arquitectura paladina, sobre todo en Inglaterra, que no estaba muy bien visto esto de volver a un neoclasicismo tan puro, pues recupera la arquitectura paladina que la vimos en el Renacimiento, con estas cúpulas semiesféricas en las villas romanas, en fin, la Villa Rotonda, no sé si recordáis. Bueno, son construcciones para mejorar la vida humana, son construcciones de una función sobre todo civil, pues bibliotecas, hospitales, colegios, universidades, ayuntamientos, embajadas, ¿no? Todo incluso hoy no persiste, ¿no? Pues el Congreso de los Diputados o en Estados Unidos también. Bueno, todas estas construcciones, ¿no? Se ve pues esa simplicidad de las líneas en la antigüedad, pues llegan hasta aquí, y también esa monumentalidad en los frontones, en las fachadas, en las columnas, ¿no? Pero también con esa simplicidad de líneas, ¿no? Hay una supresión, ¿no? del ornamento y hace que las fachadas sean muy pragmáticas, muy prácticas. Simplemente es una fachada, ¿no? Por decirlo de alguna manera o simplificarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que hay un contraste radical con lo que hemos visto en el barroco, ¿no? O en el rococó, de todos estos ornamentos desaparecen en su gran medida, ¿no?
y luego una búsqueda pues también de la pureza, que viene en consecuencia también de la proporcionalidad geométrica, de la racionalidad, ¿no? Que todo quede bien explicado, que todo se entienda bien, que con la base de las proporciones es el hombre, ¿no? Y la recuperación también, pues esta es de los órdenes clásicos, jónico y dórico, pero también veremos de los órdenes toscanos propios romanos, ¿no? De la antigüedad. La primera obra que os traigo esta tarde, del neoclásico, si mi internet me lo permite, es la Puerta de Alcalá. Mírala, mírala, ahí está, la Puerta de Alcalá, que se construye en 1778 de la mano del rey Carlos III y del arquitecto Francisco Sabatini. Entran pues sí, en una puja y gana este arquitecto Sabatini, que es uno de los grandes arquitectos del neoclásico italiano, y hace esta puerta a la ciudad que nos puede recordar a los Arcos del Triunfo, ¿no? Pues luego van a aparecer los del Muro de Berlín, ¿no? La puerta de Habsburg u otros, ¿no? Inspirados también en esta del Coliseo de Roma, y es el primer arco del triunfo después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Se habían hecho y se habían promulgado en esta época y aquí vuelve, ¿no? Bueno, esta fachada es una orientación del oeste, está en la Plaza de la Independencia, son 44 metros del portón principal de alto a 22 de largo. Como podemos observar, tiene 3 cuerpos con 3 vanos de arcos de medio punto, y en las claves podemos ver las caras de león, ¿eh? Y en las 2 puertas que flanquean pues son adinteladas, ¿no? Este rectángulo arriba con unos tarjetones de ornamento vegetal, ¿no? Que las hace Francisco Gutiérrez, un escultor español, igual que los ángeles, que son las armas, perdón, los trofeos de guerra, hace esas esculturas así con alas y tal, que son los trofeos de armas, todo terminado pues en un frontón triangular, que se puede leer en la cornisa, pues el año de 1778, que es lo que pone el rey Carlos III, es la única simbología monárquica en este portón. Sí, tarjetones cornucopias, sí. Cruzadas, que son estas guirnaldas cruzadas, y motivos florales que van a acompañar todo el ornamento, un ornamento muy básico, como decía, ¿no? Las 10 columnas que están adinteladas son de orden jónico, ¿eh? Es una piedra de granito traída de Segovia, ¿eh? Y son todas lisas, sin ningún tipo de estrías, ¿no? Como ya he dicho, que la cornisa se apoya en los trofeos de guerra, y como comentar también, en la parte trasera se cambian estos trofeos de guerra por las 4 virtudes teologales. Yo no sé si alguno sabe cuáles son las 4 virtudes teologales. ¿Alguien lo puede decir? Las 4 virtudes teologales. A ver, hay un chat que se abre. A ver esa cultura general cómo va. Yo no lo sé. A ver, virtudes teologales o virtudes cardinales, son las que hablan de lo que es el hombre, ¿no? O sea, de la plenitud de los hombres. Y es la fortaleza, la inteligencia. Es que las tenía por aquí apuntadas, pero como tengo tantos papelitos de chuletas, no las encuentro. A ver, ¿nadie lo sabe entonces? Fortaleza, inteligencia, prudencia, me falta una.
prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las 4 alegorías que hay detrás del portón interior. ¿Vale? Bien. Bueno, tenemos el Panteón de París, que es otra gran obra del neoclásico. He empezado con una de España porque normalmente empezamos con el arte así internacional, pero bueno, pues he plantado este Panteón de París que hace una referencia al Panteón de Agripa. Como vemos, esta cúpula con un tambor de tolos, está diseñada por el arquitecto Jacques Germain Sud en 1790 y la finaliza Jean-Baptiste. Al principio es un monumento religioso, es una iglesia que está erigida para conmemorar mártires franceses, pues a Santa Genoveva y a San Dionis. Pero después de la guerra y la muerte de Víctor Hugo, en 1814 me parece que pasa a ser un edificio civil, ¿no? Y aquí hay enterrados distintas personalidades de la época que nos abarca, ilustre, ¿no? Grandes ilustradores, pues por ejemplo está Marie Curie, Víctor Hugo, como ya hacía referencia, también está Braille, el que hizo la escritura Braille, está Rousseau, que en la tumba, en el sarcófago de Rousseau, hay una antorcha que sale de la puerta, signo de luz, ¿no? De la búsqueda de las ideas, ¿no? De la búsqueda de la verdad. Bueno, la planta es de cruz griega. El frontón que nos ocupa las columnas son de orden corintio, como se puede observar, con ese fuste gigante, ¿no? Estriado. La cúpula llega a medir 83 metros, hasta la linterna, contando con la linterna. Y sobre él, pues, cuelga el péndulo de Foucault, que es el que va a demostrar que la Tierra es redonda, ¿no? El movimiento giratorio de la Tierra a través de este péndulo. Si hoy podemos ir al Panteón de París, que yo no he tenido la oportunidad de ir, cuelga una bola con una cuerda desde lo alto de la cúpula, redonda dorada, que esa es nueva, es de 1900, de nuestros días, bueno, más de mis días que de vuestros días. Y esto, ¿no? Pues está el péndulo significativo, ¿no? Y también en su interior podemos encontrar frescos, pues, de la vida de estos santos, pero también esculturas dedicadas a la Revolución Francesa, ¿no? Dedicadas al portento civil. Hay una inscripción en una de ellas que está dedicada a los caídos por la patria, ¿no? Es un arte muy propagandístico, es un arte muy político, del neoclásico, gracias también a todo el movimiento ilustrista que toman parte política, ¿no? También es importante nombrar en este momento, o en anterior momento hubiera sido importante nombrar, hablar de las academias, ¿no? Las escuelas de los artistas que nacen ahora, porque ser artista estaba ya bien considerado, ¿no? Ya no dependían de un mecenas, sino que cada artista, pues, ponía sus obras o las de su equipo, por ejemplo, en el Museo Nacional de París, y allí las exponían para que fueran compradas. Todavía no había peticiones de gente pudiente para que comprara arte, pero también está este arte un poco más moderno, ¿no? Que es el de galerías y tal, para hacer al público que tuviera acceso al arte y no se quedara simplemente, pues, en sitios reducidos, en palacios aristocráticos, etc. Y en este frontón que os indicaba con estas columnatas de orden corintio, cabe destacar también este frontón circular, que la escultura también es civil y cuenta la historia de Francia, ¿no? Escenas del nacimiento de Francia.
todo alrededor de los muros, que como veis aquí no tienen ningún vano, es un muro de sillar, es un muro robusto, ¿no? Monumental. Está decorado antes del friso por toda una serie de guirnaldas, ¿no? Como el único aspecto decorativo que sobresale, ¿no? Estos edificios toman el mayor ornamento o el mayor foco de atención de los artistas es la fachada y las cúpulas. Bien, bueno, tenemos esta iglesia de la Gran Madre de Dios en Turín, ¿eh? Y como veis, también es interesante, ¿no? Esta planta circular, ¿no? que nos recuerda también a la Villa Rotonda de Palladio, ¿eh? Y es un homenaje al rey Víctor Manuel I de Cerdeña cuando cae Napoleón, y entonces Fernando Buonsignore monta esta iglesia en la piazza, creo que es de la Independencia de Turín, ¿no? Pues bueno, es espectacular. También está influenciada por el Panteón de Agripa, pero también por la arquitectura paladia, por eso la he puesto aquí, con esta cúpula semiesférica, ese óculo en medio, ¿eh? Que nos recuerda a esto. Las escalinatas propias de la antigüedad, para subir a los templos, si os acordáis. Bueno, la escultura neoclásica, que está también inspirada en la tradición grecorromana de la antigüedad, rompe con todo el decoratismo del rococó, del barroco, ¿no? Pero es verdad también que, aunque vuelve al bulto redondo de las figuras, pierden ese vigor o esa intensidad clásica, ¿no? Sí que es verdad que vamos a verlo, ¿no? Hay un equilibrio, hay una proporción formal de las figuras. No hay dramatismo, está esta belleza ideal, ¿no? Esta belleza eterna, podemos llamarla, ¿no? Que eso también hace que pierda dramatismo la obra, incluso realismo, ¿no? Y ya se había visto que los equipos de los artistas, las propias academias, realizaban todos los moldes y simplemente el artista remataba la obra, ¿no? Pues pulía, ponía algún detalle que no estaba puesto. Esto también favoreció, valga la redundancia, favorecer o incrementar la técnica, porque ya no trabajaban sobre la piedra, sobre el mármol, sino que iban por partes o por bocetos, gracias al barro, a la arcilla, los moldes y tal. Entonces hacía que se pulieran más y mejor todas las obras, ¿no? Y que todas las imperfecciones que pudieran haber a través de las obras, pues al final no se notaran, ¿no? Quedaran rematadas por los distintos procesos, ¿no? Aquí pongo un pequeño parrafito, ¿no? Que encontramos dos focos artísticos, hablando también de las academias. En Madrid destaca mucho la Academia de San Fernando. Y en Barcelona, pues con la Junta de Comercio y su Escuela de la Lonja, ¿no? Son los dos centros de formación de España. Es una propaganda civil, política. Frialdad recupera mucho la metodología y un estudio de la anatomía. ¿Podría repetir eso? Sí. Vamos a ver. En España, ¿vale? Hay academias por todo el mundo, pero en España destacan dos. La de Madrid, que es la Academia de San Fernando, y por otra parte, que es la que sirve todavía más a la corona, y por otra parte de la Barcelona aristocrática, también la Junta de Comercio y la Escuela de la Lonja. Son las dos academias principales de artistas y de obras, ¿no? en España. ¿Vale? Barcelona mira al mundo, porque está en la costa, y Madrid sirve a la patria, ¿no? Tan herida que había acabado con
Napoleón y la guerra que hay contra los afrancesados. Bien, un artista que destaca y es el principal autor de toda la escultura neoclásica es Antonio Canova, de 1753. Está hecha de mármol, mide 155 centímetros. Y esta historia, tema mitológico, es sacado de la Metamorfosis de Apuleyo, entre Eros y Psique. Eros, Cupido, ordenada por su madre Venus, va a herir a esta doncella, bueno, a esta ninfa, Psique, que es la más bella de todas, y tiene envidia Venus de ella. Entonces manda a su hijo con una flecha para que no se pueda enamorar nunca. Cuando va Eros a acometer esta misión, se enamora perdidamente y entonces lanza una flecha de amor a Psique. Al principio se tapan, pero por miedo de Eros a Venus, pero claro, ya ha caído en sus redes, ya un hombre, pues eso, cae en las redes y ya no puede vivir sin su amada, ¿no? Hasta que Venus le hace un conjuro a Psique y le tapa los ojos. Y este es el momento del beso de Eros y Psique, que consigue levantar o quitar el hechizo bueno, pues es una oda de historia de amor, ¿no? Donde la sensualidad, el perfeccionamiento de esta, cómo trata las curvas clásicas, esa frivolidad, ¿no? De la belleza idealizada, ¿no? Pero también ese tratamiento de la obra pues, realista, ¿no? Porque no perdamos tampoco que todos los artes, aunque se inspiren, en este caso, de la antigüedad, cogen y asumen propios por las técnicas, por los avances, pues esos detalles que han ido creciendo y han ido evolucionando todas las obras, ¿no? Y esto, pues también, ¿no? Esos relieves, ese tratamiento de las telas o esa decoración del arco de Cupido, no la tenemos en el clásico, ¿no? En el clasicismo más de la antigüedad. Y en cambio aquí sí. Y vemos como toda la obra, todos los ángulos de la obra tienen sus detalles, ¿no? Es una obra de bulto redondo, ¿no? Y como podemos observar aquí, veis cómo está dividida. Ya no es un solo bloque, sino que hay moldes para los pies, se hace el molde del pie, luego se trabaja con arcillas, etc. Bueno, otra de las obras de Antonio de Cánova es este Napoleón como Marte pacificador, ¿eh? Pues es una obra inspirada en este Marte, es de la antigüedad, de la mitología, y es un mármol de 3 metros y medio que hace Antonio Canova en 1806. Con conversaciones con Napoleón, hace esto. Luego a Napoleón no le gustará y esconderá la obra y la llevará a una sala del Museo Louvre, pero escondida, hasta que cuando cae Napoleón, el contrincante de Italia, pues se la queda, ¿no? Se la queda y se la deja en casa y le dicen, hombre, pero como tú, que es tu mayor enemigo, ¿no? Napoleón ha sido tu mayor enemigo, te lo quedas. Dice, porque así lo veo todos los días encarcelado en mi casa. Un poquito para situar al personaje. Bien, pesa 15 toneladas esta monumentalidad obra. Fijaos en la suavidad de la obra. Está dividida en 3 cuerpos, como veis, uno. Es verdad que hay un molde aquí, otro, pero esa sensualidad, esa belleza de una juventud eterna, ¿no? Esa poca expresividad de la mirada de Napoleón, ¿no? En la mano tiene pues la esfera del mundo, ¿no? Con esta ninfa, el símbolo del poder, ¿no? Y este cetro en forma de lanza, símbolo del guerrero, ¿no? Del buen guerrero. Y ese trabajo, ¿no? Tan pulido, tan eso hacen de un retrato
pseudo-mitológico, ¿no? Porque Napoleón era feo y aquí pues parece ser que es un ángel caído del cielo. Es este dios pacifista, ¿no? Que a Napoleón no le gustaba porque él quería destacar como un dios guerrero, ¿no? Y Canova interpreta de sí, Marte pacificador. Bien, otro tema mitológico. Mirad, de Antonio Canova se discutía mucho y tenía muchos críticos. Entonces, decían, hombre, es que tú todo es sensualidad, todo es belleza, todo es juventud, todo es una alegoría a lo estético, ¿no? Y entonces hace esta obra rompiendo los esquemas. Y aquí hace a Teseo y Centauro, que es otro tema mitológico griego, pero que encarna una violencia, como podemos observar, ¿no? Como le sujeta como le agarra, ¿no? Con la mano izquierda el cuello a este centauro para matarlo, ¿no? Y fijaos que aún sin haber, parece que esté en éxtasis el centauro, pero bueno, se puede ver un poco la angustia. En esta obra se recupera la composición triangular que se había perdido en la época del barroco, pero con una fuerte diagonal que le da cierto movimiento, cierto dinamismo a la obra. ¿eh? También es un mármol tratado con bulto redondo, como se puede observar, ¿no? Casi sin venas, sin nada, todo bien pulido, todo estético, ¿no? Con esa fuerza, ¿no? De ese grito al hombre, ¿no? De fuerza, de vigor, de firmeza, ¿no? De ideas férreas, ¿no? Y bueno, pues bien, destaco de este tema mitológico y lo hace así Cánovas en 1819, que cuenta la leyenda que Teseo era muy amigo del rey Tilio, y los centauros invaden e intentan raptar a la mujer del rey Tilio. No sé cómo se dice. Y bueno, pues Teseo, que es un luchador griego, al ver que se intentan llevar a la mujer, a la mujer de su amigo, pues sale con una maza a repartir leña a todos los centauros, según que hace una masacre el solo en toda Grecia. Perdón, el que lo cuente así, tan de estar por casa, pero bueno, se entiende. Y tampoco es lo que nos ocupa. Bien. Bien, pasamos a la pintura neoclásica, ¿no? Una escultura aquí en España reconocida y tal, pues bueno, todos tenemos en mente la Plaza Cibeles. Es una escultura neoclásica española, pero tampoco hay mucha más trascendencia de la escultura española. Algunas fuentes, algunos sitios significativos, pero no cala la escultura como va a calar la pintura. Y vamos a estar un buen rato con la pintura, con Goya, que es nuestro top artista neoclásico, en las listas de podcast de España. Bien, es una tendencia, pues como venía siendo, ¿no? Muy burguesa, muy que tiende al pensamiento, está al servicio del pensamiento ilustrativo, de la política ilustrativa, que no es más que abolir, en cierta manera, la monarquía absoluta, y pasar así a los gobiernos parlamentarios. Vuelve el desnudo, vuelve esa belleza idealizada, en cierta manera, ¿no? Predomina el color, la forma perdón, al revés, predomina el dibujo, la forma frente al colorido. En Goya no será así, ¿eh? Porque al ser un erudito, pues Goya tiene sus peculiaridades que luego trataremos. Hay un protagonismo de la arquitectura romana, vamos a ver este juramento de los Horacios, que es uno de los grandes cuadros de esta época, con el tratamiento de esta arquitectura. Seguirán las vedustas, estas postales que os decía de
de las ciudades, pero con gran idealismo, ¿no? Va a aparecer, en todas las escenas va a aparecer esta sobreactuación, esta teatralidad, ¿no? Que hace algo así, como está en función de la propaganda, del marketing, pues va a ser todo una teatralidad, una sobreactuación para que queden tocados, ¿no? El estilo lineal, una luz teatral, vamos a ver una luz que ilumina la escena, ¿no? Con unas figuras con modelos escultóricos, modelos bellos, ¿no? Vamos a ver la maja desnuda, ¿no? Es una mujer bella, eh, ya no solo en el canon de la época, sino que nos puede parecer guapa. Sí, con estilo lineal me refiero a que vuelve la perspectiva lineal, ¿no? A que vuelve la verticalidad en las obras, que vamos a ver los puntos de tensión en las obras, no va a haber ese dinamismo, ese movimiento propio del barroco. Van a ser obras o a lo mejor con compartimentos, ¿no? Pero más estático. Figuras con modelos escultóricos, ya lo he dicho, ¿no? Y arte en salones oficiales en la pintura. Eso, el arte también en función del pueblo, ¿no? Para que el pueblo tenga acceso en estos museos nacionales. Bien, la primera obra que nos ocupa es el juramento de los horarios, el de los Horacios. Es una pintura de Jacques-Louis David de 1784 en Francia. Es un canto a la lucha, ¿no? A dejarse la vida por la patria, ¿no? Antes la patria que yo. ¿eh? Vemos que es una composición muy sobria, pero también con simetría, no una simetría pura, pero sí hay simetría, ¿no? Donde, pues eso, ¿no? El deber de sacrificar nuestra vida por la patria, ¿no? Es un llamamiento del rey Luis XIV, aunque 4 años después lo pasarán por la guillotina. ¿no? Fijaos, una cosa así, pues bueno, para que tengáis en cuenta, ¿no? Este es el padre de los Horacio, ¿eh? Y estos son sus hijos, y estas son las mujeres de sus hijos, ¿vale? Bueno, pues la fascio, fascista, viene de la palabra unidad, ¿eh? Pues bueno, pues utiliza esa unidad, ¿no? De coger todas las armas todos juntos al combate, ¿no? Bueno, pues eso es algo significativo, ¿no? Como el eje de simetría está en las espadas y no está en el padre, ¿no? Luego vemos en esta escena arquitectónica, pues, con arcos de medio punto, que parece un patio de armas, este juramento que hacen los hijos a la patria, en este caso a su padre, como signo del Estado, con orden toscano, la luz que entra en toda la escena desde la izquierda, iluminando toda la escena, que haciendo como 2 grupos rítmicos. ¿eh? Y en este primer grupo rítmico tenemos a los 3 hijos que le están jurando lealtad a su padre, a la patria, es propagandístico, aunque coge un tema anacrónico. ¿eh? Fijaos, ¿no? Cómo dibujan las vestiduras, los cambios de textura, no ya con tanto refinamiento o detalle, pero sí con una claridad, ¿no? Cómo predomina el dibujo frente al color y la posición esta de las piernas en triángulo que le dan estabilidad y fortaleza, ¿no? Ese estudio de la anatomía también. Ese padre con las manos, con esta mano abierta, ¿no? Pues pidiendo a Dios que le ayude. Y luego tenemos aquí a las 3 mujeres de estos 3 hombres, está con sus hijos, ¿no? Con una luz mucho más idealizada, estas blancas, ¿no? Completamente blancas, esa composición triangular que nos recuerda un poco, ¿no? a la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Esa tristeza que nos recuerda al manierismo, MMA, a la maniera de Miguel Ángel, ¿no?
y ese estereotipo estático. Parece que tampoco hay mucho movimiento en la obra, ¿no? Todo es bastante... es una foto, ¿no? Es un pum. Luego tenemos otra obra característica de David, que es el asesinato de Marat. Y fijaos, ¿no? También de 1793, es un óleo sobre lienzo. Este está encargado por la Asamblea Nacional. Este era un político, Marat, y es asesinado por una mujer monárquica. Y se puede ver, pues, que aunque hay sangre, como podemos ver aquí en la bañera, la carta, si tuviéramos una buena imagen, se vería también manchada de sangre, ¿no? Pues no hay casi dramatismo gracias a la luz, que parece que emana del interior de Marat, ¿no? Signo de la inteligencia, del ilustrismo, del pensamiento, de la ilustración. Como parece también que es un Cristo yacente, ¿no? Es, por así decirlo, Marat representa el primer mártir político, ¿no? El primer mártir por la patria, ¿no? Está lleno de simbolismo. Vemos aquí abajo el cuchillo con el que lo ha matado esta asesina, y él en cambio tiene una pluma, como los valores, ¿no? de la ilustración, la paz, frente a la barbarie. O también aquí hay una carta, ¿no? con un dinero para la viuda y la familia. Frente a la carta, esto es una licencia que hace el autor, del por qué asesinan los monárquicos a Marat. Y aquí otra, ¿no? En versus, pues eso, ¿no? Como arrebatar la vida o el egocentrismo de la monarquía frente a la generosidad de la república. Destacan las líneas horizontales, la verticalidad en esta casa, la sencillez, ¿no? Frente al a lo decorativo del rococó, de la aristocracia, del poder absoluto, a la sencillez republicana. Como podemos ver en esta mesa, este escritorio, ¿no? de Marat, que aquí lo firma así. Asesinato Marat, David. Grandes influencias, eso lo he dicho, ¿no? en el Cristo yacente de Caravaggio, ¿no? Esa utilización también de los colores terrosos, ¿no? Ocres, este verde también. Esta utilización también del claroscuro, que hace que entremos en los detalles, ¿no? de las manchas de sangre, de las celdas, bueno, generando también cierto volumen, cierta profundidad, ¿no? con la bañera o las sombras, ¿no? Aquí se puede observar, ¿no? Sí, pese a la escena de dramatismo, ese sonriente, aparece aquí Marat sonriente. Conectaros otra vez al link, paramos esto y conectaros otra vez al link que continuamos.